Muy buenas noches para todos, un gusto saludarles. Les habla Walter Romero, me presento, soy médico de profesión, eh, diabetólogo, y es un placer estar esta noche con ustedes compartiendo este espacio para poderles llevar una información muy importante acerca de la diabetes. Eh, Me imagino que algunos habrán conocido o ya conocen algo acerca del tema de la diabetes, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos un poco a repasar para los que ya conocen algo y para los que no conocen, pues que puedan asociar esta nueva información y la puedan atesorar de tal manera que sirva de referencia para que puedan compartir lo que aquí vayamos a hablar. Así que sin más preámbulo y si me lo permiten, pues voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio a este espacio. Felicitándolos primeramente por haber sacado el tiempo, por estar acá, por darse la oportunidad de conocer cosas nuevas para los que no conocen y de repasar conceptos para los que ya conocen de la diabetes. Así que sin más preámbulos voy a compartir pantalla y vamos a comenzar de una vez el tema, porque el tema es muy interesante y queremos aprovechar el tiempo. Y si nos queda el tiempo y lo aprovechamos bien, pues vamos a tener un espacio de pronto para preguntas si es que el tiempo lo da. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen si están viendo la... Sí, señor. Perfecto, muy bien. Y ya la estamos viendo de manera amplia, ¿verdad? Muy bien, Sí, correcto. doctor. Bueno, muy bien. Bueno, el espacio se llama Diabetes, una enfermedad silenciosa. Y miren lo interesante que es el título de esta charla, porque efectivamente la enfermedad diabética es una enfermedad silenciosa por sí misma, o sea, la diabetes per se es una enfermedad que cursa de manera, digamos así, solapada que cuando se expresa en el individuo es porque ya ha avanzado muchísimo y generalmente, y la mayoría de las veces, se expresa ya cuando hay complicación. Entonces, miren lo interesante, por eso le hemos llamado una enfermedad silenciosa. Entonces, vamos a comenzar acerca de lo que es la prevalencia de la diabetes y cómo esta prevalencia está aumentando de manera vertiginosa en el mundo. Imagine que en el mundo, esto es un dato, una estadística dada por la Federación Internacional de Diabetes, para el año 2017 habían 425 millones de pacientes diagnosticados con diabetes. 425 millones de pacientes diagnosticados de diabetes y se espera que para el año 2045 hayan 629 millones de pacientes diabéticos diagnosticados. O sea, es una enfermedad que está en aumento. Es una enfermedad que antes, incluso antes de la pandemia del COVID, era considerada la pandemia del siglo XXI. Entonces, imaginen ustedes lo deleteria, progresiva, y van a ustedes a hallarme la razón mortal también esta enfermedad por lo seria y la grave consecuencia que presenta. Aquí, en una estadística también de la Federación Internacional de Diabetes para el año 2024, ellos en pacientes diabéticos adultos que estaban contemplados en edades entre 20 años y 79 años, se conceptuó, sacaron la estadística que más o menos aquí en Colombia, por decir algo, habían casi alrededor de 10 millones de pacientes diabéticos diagnosticados. En Centroamérica, un poquito más, menos de 20 millones de pacientes diabéticos diagnosticados. Imaginen ustedes, o sea, estamos hablando de que casi estamos más o menos en promedio entre un 17 al 18% de prevalencia aquí en Colombia en la enfermedad diabética. Eso es muy alto, muy alto. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles son esas características y qué es lo que caracteriza la enfermedad diabética. Les comentaba yo que
es una enfermedad que es deleteria, que es progresiva y mortal. ¿Por qué? Miren estos datos estadísticos. En las próximas 24 horas, o sea, en un día, serán diagnosticados en el mundo 2.200 diabéticos. En las próximas 24 horas serán diagnosticados 2.200 diabéticos. Morirán en el mundo 512 pacientes diabéticos. Quedarán ciegos por causa de la diabetes 66 pacientes. Serán diagnosticados con enfermedad renal terminal 77 pacientes, o sea, pacientes diabéticos con daño renal que van a terminar en diálisis, ¿sí? 77 pacientes. Se realizarán 153 amputaciones por causa de la diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Que la diabetes, ¿sí? Aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares de 2 a 4 veces más que en pacientes que no tienen diabetes. Que el 65 al 80% de los pacientes con diabetes fallecen por eventos coronarios y que el 77% de estos pacientes diabéticos tienen alteraciones en el metabolismo de las grasas. Entonces, mire cómo todo va confluyendo. ¿Por qué? Porque la enfermedad diabética es una enfermedad metabólica que afecta la parte cardiovascular, que afecta la parte renal, que afecta absolutamente todo lo que tiene que ver con el metabolismo. Y ya lo vamos a ver. ¿Cómo se hace entonces el diagnóstico de la diabetes? El diagnóstico de la diabetes se hace por laboratorio y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque como les decía al inicio, cuando se expresa la enfermedad en el paciente, desafortunadamente lo que se expresa ya son las consecuencias o las complicaciones de la enfermedad. O sea, para diagnosticarlo necesitamos es referirnos a los exámenes de laboratorio. Entonces, podemos entonces hablar de prediabetes o podemos hablar de diabetes mellitus tipo 2. Ya vamos a hablar un poquitico de las diferentes formas de diabetes, pero para diagnosticar nos tenemos que referir a la parte del laboratorio clínico. Entonces, una glicemia en ayunas que esté en valores entre 100 a 125 miligramos por decilitro, estamos hablando de prediabetes. Y una glucosa plasmática, o sea, una glicemia, ¿sí? Que esté entre 140 a 199 miligramos por decilitro, estamos hablando de intolerancia a los hidratos de carbono, que también es prediabetes. O si tiene un valor de hemoglobina glicada que esté entre 5,7 y 6,4%, estamos hablando de prediabetes. Estos son valores y estipulaciones dadas por la Asociación Americana de Diabetes. Ahora, ¿cuándo entonces un paciente deja de ser prediabético para convertirse en diabético? Cuando esa glicemia en ayuno supera la cifra de 126 miligramos por decilitro o cuando esa glicemia postprandial supera la cifra de 200 miligramos por decilitro o cuando la hemoglobina glicada supera la cifra de 6,5%. Entonces, miren lo interesante, ahí ya ustedes pueden tener alguna referencia para los que de pronto están en duda si tienen o no tienen diabetes o tienen familiares con diabetes, porque déjenme adelantarle un poquito. Aquellas personas que tienen familiares de primer grado de consanguinidad, o sea, hijos de papá o mamá diabético, después de los 45 años tienen riesgo de presentar la enfermedad en un 50% de los casos. Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante hacerse estas valoraciones con estos exámenes. Una glicemia preprandial, o sea, una glicemia en ayunas, una glicemia postprandial, o sea, una glicemia 2 horas después del desayuno, y adicionalmente una hemoglobina glicada. Y con esos tres parámetros va a poder definir si está en prediabetes o si está en diabetes o definitivamente está completamente normal. Muy bien, ¿cómo se clasifica la diabetes? En términos generales hablamos de dos tipos de diabetes. Hay otros tipos de diabetes, pero vamos a hablar de estos dos. Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Hay otros tipos de diabetes como es la diabetes gestacional,
que la diabetes por medicamentos, que la diabetes por enfermedad, o sea, por tumores, ¿sí? O sea, tumores del páncreas que producen diabetes. Entonces, pero vamos a hablar primordialmente de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y en la charla nos vamos a enfocar solo en la diabetes tipo 2 porque es la más frecuente. Pero es importante que ustedes establezcan la diferencia. ¿Qué es la diabetes tipo 1? Hace algunos años atrás, 20, 30 años atrás, incluso de 15 años para atrás, se hablaba de que la diabetes tipo 1 era única y exclusivamente de la niñez y que se presentaba porque el páncreas no producía la cantidad suficiente de insulina. Dicho sea de paso, la insulina es una hormona que se produce ahí en el páncreas, que ahí está señalado en la figura del centro con rojo. Ese es el páncreas, ¿sí? Es una hormona que se produce a nivel del páncreas que capta, que captura esas moléculas de glucosa de la sangre, la saca de la sangre, la transporta, ¿verdad? Y la reparte a los tejidos, al cerebro, al músculo, al tejido adiposo, al hígado, ¿verdad? O sea, que la insulina es la encargada de hacer de que los niveles de glucosa se mantengan en la sangre de manera equilibrada. Cuando esta insulina no está presente, pues no hay quien transporte esa glucosa. Entonces esa glucosa se queda en la sangre y esa glucosa cada vez siendo más y más y más aumentada en sangre, pues es lo que se llama diabetes. Entonces se hablaba de que la diabetes tipo 1 era única y exclusivamente de los niños y que esto por un trastorno de tipo genético, de tipo inmunológico, no producían su páncreas no producía insulina y por no haber producción de insulina, pues entonces no había quien transportara esa glicemia y la sacara de la sangre a las diferentes partes del cuerpo y se presentaba la enfermedad diabética. Muy bien. Ahora, ¿qué es la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 es una enfermedad que también se le llamaba del adulto, pero ahora voy a hacer un paréntesis. Pero resulta que con el paso de la obesidad y de la mala alimentación, ya hay niños con diabetes tipo 2, al igual que hay adultos jóvenes con diabetes tipo 1, que es la diabetes tipo 1 de lenta progresión. ¿Sí? Entonces, en la diabetes tipo 2 ya no es solo y exclusivamente del adulto porque la obesidad juega un papel muy importante y ya más adelante les voy a decir por qué. Entonces, ¿en qué consiste la diabetes tipo 2? Que puede haber por parte del páncreas muy buena producción de insulina, pero hay algo que impide el accionar de esa hormona, el accionar de la insulina. Ya dijimos para qué era, ¿verdad? Entonces, hay algo que impide que la insulina actúe bien. Y ese algo que impide que la insulina actúe bien se llama resistencia a la insulina. Y la mayor causa de resistencia a la insulina es la obesidad. No estoy hablando de que es la única causa, es la mayor causa o la causa principal que produce esa resistencia a la acción de la insulina. Entonces, puede ser que el páncreas esté funcionando adecuadamente bien, que esté produciendo muy buena cantidad de insulina, pero esa insulina no es capaz por algún motivo, en este caso por la resistencia a la insulina, de ir a capturar, digámoslo así, las moléculas de glucosa y transportarlas, ¿verdad?, a los diferentes tejidos. Y esa principal causa se llama obesidad, por lo cual está también la figurita de la obesidad aquí enmarcada. Muy bien. Ahora, es importante que nosotros entendamos que la diabetes es una hiperglucemia, o sea, un aumento en los niveles de azúcar en sangre sostenida en el tiempo y progresiva que va a causar daños en los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Esa es la enfermedad diabética, esa es la diabetes. Es una hiperglucemia, o sea, un aumento en los niveles de azúcar en sangre sostenido en el tiempo. Muy bien. Ahora, esta diapositiva es para que ustedes puedan entender ese octeto ominoso, o sea, 8 causales que hacen que se mantenga esa glicemia elevada, esa azúcar elevada. Entonces, una de ellas es la disminución del efecto incretina que se hace a nivel del intestino delgado. El efecto incretina tiene mucho que ver
y de hecho han oído hablar de unos medicamentos que se están popularizando muchísimo, los GLP-1, agonistas GLP-1. Pues bueno, ellos lo que hacen es aumentar el efecto incretina. ¿Para qué? Porque el efecto incretina lo que hace es estimular la acción de la insulina y por lo tanto pues va a disminuir los niveles de azúcar. Entonces una disminución en el efecto incretina pues va a hacer de que se aumenten los niveles de glicemia, o sea, de azúcar en la sangre. Un aumento en la lipólisis, en la liberación de ácidos grasos libres. Ese aumento en los ácidos grasos libres va a hacer de que se aumente el azúcar en la sangre. Un aumento en la reabsorción de glucosa por parte del riñón va a hacer de que se aumente el azúcar en la sangre. Una disminución de captación de glucosa por parte del músculo va a hacer de que se aumente la glicemia, el azúcar en la sangre. Una disfunción de los neurotransmisores. Y mire lo interesante, ya estamos hablando de la parte cerebral, estamos hablando ya de ejes, ¿verdad? Que tienen que ver con el eje hipotálamo, hipófisis tiroide, eje hipotálamo, hipófisis ovario, eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, ¿verdad? Que al alterarse va a producir aumento en los niveles de glicemia. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel de la glándula suprarrenal, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, en el aumento, ¿verdad? En la hormona que se llama cortisol, va a hacer de que se aumente a su vez ese azúcar en la sangre. El aumento en la producción hepática de glucosa por parte del hígado va a hacer de que se aumente ese azúcar en la sangre. Un aumento en la secreción de glucagón, que es lo contrario a la insulina. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón hace que se aumenten los niveles de azúcar en la sangre, la insulina hace que se disminuya. El glucagón se produce en el páncreas también, pero en las células alfa. La insulina se produce también en el páncreas, pero en las células beta. Y ahí lo vemos también. Una disminución en la secreción de insulina, pues obviamente va a aumentar los niveles de azúcar en sangre. Entonces, esta diapositiva, ¿qué conclusión podemos sacar de esta diapositiva? Que hay muchos factores en juego, ¿verdad? Que no es solamente el hecho de que haya una subida de azúcar porque sí, que ya me produjo diabetes, sino que hay una alteración de múltiples órganos y de múltiples funciones de los órganos que va a llevar a la enfermedad diabética. Y ojo con esto, y aquí quiero resaltar muchísimo lo que voy a decir. Esos niveles de azúcar elevados en la sangre. Ojo con esto, cuando llega o sobrepasa la cifra de 180 miligramos por decilitro, ese azúcar que va en la sangre se vuelve tóxica. Y estamos hablando entonces de glucotoxicidad. La glucotoxicidad es la que va a producir los daños cardio, nefro, cerebro, metabólicos, ¿verdad? O sea, esa toxicidad por esa azúcar alta va a dañar órganos y tejidos, ¿sí? Entonces, para resumirles, la diabetes mellitus se presenta, la diabetes tipo 2 se presenta por la asociación entre la insulinoresistencia combinada con la insulinodeficiencia, lo cual va a dar origen a la diabetes tipo 2. Y esa glucotoxicidad, o sea, ese aumento de esos niveles de azúcar que sobrepasa o llega o sobrepasa los niveles de 180, asociado con esa liberación de ácidos grasos libres, que se llama lipotoxicidad, es lo que va a producir las complicaciones de la enfermedad diabética, que pueden ser agudas o pueden ser crónicas, ¿no? Dentro de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus está la cetoacidosis diabética, el estado hiperglucémico o hiperosmolar y la hipoglicemia. Entonces, la cetoacidosis diabética es propia, es una complicación aguda propia de la diabetes tipo 1. De la diabetes tipo 2, la complicación aguda es el estado hiperglicémico hiperosmolar o también llamado coma hiperosmolar. Y en ambos, tanto en el paciente diabético tipo 1 y tipo 2, se puede presentar una complicación aguda que es causa también de muerte y es la baja súbita del azúcar, o sea, la hipoglicemia. Entonces, en esos pacientes diabéticos que sobre todo están con manejo de insulina, una baja de azúcar puede ser mortal y hay que tener mucho cuidado. Por eso está dentro de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Muy bien. Ahora, las complicaciones crónicas de la diabetes, que es lo que nos compete y lo que vamos a hablar en esta charla. ¿Por qué? Porque
son estas las complicaciones crónicas las que causan todo ese daño deletérea, progresivo y que vuelve mortal la enfermedad. Entonces, dentro de esas complicaciones crónicas de la diabetes, tenemos complicaciones que afectan la gran vasculatura y complicaciones que afectan la pequeña vasculatura. Entonces, hablamos de complicaciones macrovasculares y complicaciones microvasculares de la diabetes. ¿Cuándo comienzan estas complicaciones? Cuando aparece la glucotoxicidad. ¿Y esa glucotoxicidad aparece cuándo? Cuando tenemos cifras de azúcar en la sangre de 180 para arriba. Entonces, dentro de las complicaciones macrovasculares tenemos la enfermedad coronaria, obviamente que se va a traducir como un infarto coronario, las enfermedades cerebrovasculares que da origen a los accidentes cerebrovasculares trombóticos o hemorrágicos y la enfermedad arterial periférica obstructiva o también llamada oclusiva, que es el daño de las arterias periféricas, principalmente de los miembros inferiores, que es la que causa amputaciones. Y dentro de las complicaciones microvasculares que afectan la pequeña circulación, pues está la retinopatía diabética, que es la que causa ceguera, la nefropatía diabética, que es el daño renal, y la neuropatía diabética, que es el daño de las terminales nerviosas, haciendo que se altere la sensibilidad en los pacientes diabéticos. Por lo tanto, esa alteración en la sensibilidad en los pacientes diabéticos hace que tengan adormecimiento, que no sientan cuando se golpean, cuando se clavan una puntilla en un pie, en un dedo del pie, cuando el zapato les queda apretado, y esa combinación de la vasculopatía con la neuropatía es lo que da origen al pie diabético. Muy bien, entonces, ¿en dónde está enfocado el impacto clínico de la enfermedad? Está enfocado en esas complicaciones, ¿sí? Entonces, mire, a nivel del corazón, un paciente diabético tiene 2 a 4 veces más incremento de mortalidad cardiovascular. Un paciente diabético va a tener, si no se controla, enfermedad renal terminal y va a ser llevado a diálisis. Un paciente diabético con daño a nivel de daño ocular va a tener ceguera. Y obviamente hablamos de la neuropatía con el riesgo de amputaciones. Ahora, lo más importante y lo que hay que resaltar aquí es el riesgo cardiovascular. Ojo con lo que les voy a decir. Vamos a suponer que tenemos a Pepito Pérez y a Juanito, ¿cierto? Resulta que Pepito es un paciente diabético que nunca le ha dado un infarto en su vida. Y Juanito es un paciente que no es diabético, pero que ya le dio un infarto. ¿Ya? Ahora, yo les pregunto a ustedes, Juanito que ya le dio un infarto, ¿tiene riesgo de que le vuelva a dar otro infarto? Muchísimo, ¿cierto? Si ya le dio una vez, le puede volver a dar otra vez. O sea, tiene un alto riesgo cardiovascular, diría, muy alto riesgo cardiovascular. Pues bien, déjenme decirle que Pepito, siendo paciente diabético y que nunca ha tenido un infarto, tiene el mismo riesgo de tiene el mismo riesgo coronario, tiene el mismo riesgo de infarto que tiene Juanito, así nunca le haya dado un infarto. ¿Por qué? Porque la sola enfermedad diabética es ya una condición sine qua non para enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria o infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Y mire la estadística. El 64% de los pacientes diabéticos tienen enfermedad cardiovascular. Y miren lo que dice, aproximadamente el 75-80% de los diabéticos mueren por enfermedades cardiovasculares. La mortalidad prematura causada por la diabetes reduce en cerca de un 12 a 14 años la expectativa de vida de los pacientes diabéticos tipo 2. O sea, un paciente que debería vivir más tiempo por causa de la enfermedad no va a vivir tanto tiempo. Ahora, esta imagen ustedes la ven complicada, pero se la voy a hacer muy sencilla. Es solamente para que llamar la atención y llamar a conciencia. ¿En qué? Ustedes ven la imagen y ven el punto cero. Este punto cero es el día del diagnóstico de la enfermedad diabética, el día que se le hace el diagnóstico al paciente. Ok, miren lo interesante que es esto. En la línea blanca, la curva blanca, estamos hablando de la función de la célula beta. ¿Cuál es la función de la célula beta del páncreas? Producir insulina, ¿verdad? Producir insulina. Entonces vemos aquí la producción de insulina que llega a un máximo
y cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad, la insulina ya está en deterioro. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a ver la línea roja. La línea roja nos habla de la insulinoresistencia o la resistencia a la insulina. Está el paciente 10 años antes, ¿verdad?, del diagnóstico, comienza a presentar insulinoresistencia, esta sube, ¿verdad? Y cuando se hace el diagnóstico está casi en el pico máximo, ¿verdad?, de esa insulinoresistencia. ¿Y qué pasa con la glicemia? 10 años antes del diagnóstico, esa glicemia comienza a subir, se hace el diagnóstico aquí en el día cero y sigue subiendo. ¿Qué hace interesante este cuadro? Que cuando se hace el diagnóstico, la célula beta del páncreas ha perdido su función en casi un 50%. Y es ahí donde está el problema. Por eso los pacientes diabéticos se complican. Por eso a mi consultorio me llegan ya pacientes diabéticos complicados, con pie diabético, con daño renal, con un infarto o con enfermedad coronaria a punto de infartarse. ¿Por qué? Porque ya llegan en una fase de deterioro de la función de la célula beta. Ahora, hablando de las complicaciones de la enfermedad diabética comienzan en la prediabetes, o sea, comienzan antes del diagnóstico. Mire, las complicaciones cardiovasculares. ¿Se dan cuenta? En cambio, las complicaciones microvasculares comienzan prácticamente con el diagnóstico. Por eso es importante tener en cuenta esto. Entonces, todo lo que es prediabetes, que es la glicemia alterada en ayuno, la intolerancia a los hidratos de carbono, hay que ponerle cuidado, ¿sí? Las complicaciones cardiovasculares de la diabetes tipo 2 se inician en la insulinoresistencia, o sea, en la resistencia a la insulina. Y decíamos que lo que mayor causa resistencia a la insulina es ¿qué? La obesidad. Muy bien, sigamos adelante. Esta es una de las complicaciones de la diabetes, que es el pie diabético. Son piecitos que yo manejo, ¿verdad? Son pacientes que me llegan así al consultorio. Y el pie diabético es la presencia de infección o ulceración que produce destrucción de tejidos profundos, ¿sí? ¿Debido a qué? Alteraciones neurológicas, alteraciones biomecánicas estructurales y alteraciones vasculares que van dañando el tejido de estos piecitos. O sea, lo que yo les decía, es la combinación del daño sensitivo, o sea, de la neuropatía, con el daño vascular. Son pacientes, por ejemplo, este paciente me llegó porque en el dedito gordo del pie, ustedes lo ven aquí ya necrosado, aquí este paciente se había clavado una tachuela y nunca, o sea, pues pasaron los días y no fue sino hasta un día que estaba acostado viendo televisión, colocó una silla, levantó sus pies y el nieto pasó por el lado y dijo, abuelito, ¿qué es lo que le brilla aquí en el dedo? Dijo, ¿qué será, mijito? Y llamó a la esposa y tenía una tachuela ahí enterrada. ¿Desde cuándo? No se sabe. Esa tachuela ya le produjo el absceso, le produjo la necrosis y bueno, ya lo que ustedes ven ahí, el deterioro que lleva a amputaciones, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, la asociación de neuropatía diabética con enfermedad vascular periférica, si a esto le sumamos deformaciones, si a esto le sumamos alteraciones en la biomecánica del pie, o sea, en la forma de caminar, en la forma de apoyar el pie, si le asociamos a esto trauma o infección, pues va a originar estos callitos inicialmente, o sea, los famosos elomas o callos, y esos callos, como el paciente no siente, pues sigue caminando hasta que van perforando la piel, llegan al hueso y se presentan este tipo de lesiones, en donde ya son lesiones transficiantes que van a llevar a la necrosis y van a llevar a la amputación. Muy bien, otro casito más de piecitos que llegan al consultorio y que hemos logrado pues tratar. Muy bien, entonces, en resumen, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica degenerativa, ¿sí? O sea, el progreso de la enfermedad es degeneración de tejido, degeneración de órganos, ¿sí? Que produce disfunción y deterioro progresivo de la célula beta, afectando la secreción de insulina. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen de 2 a 4 veces más riesgo de eventos cardiovasculares que aquel paciente que no tiene diabetes. 8 de cada 10 pacientes con diabetes mellitus tipo 2
fallecen por enfermedad cardiovascular, ya sea por falla cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. Y 8 de cada 10 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 fallecen por causa de enfermedad renal crónica. Por eso les hablaba de que es una enfermedad deleteria, progresiva y mortal. Muy bien, nos enfrentamos a un reto, esto es indiscutible. ¿Cuál es el reto? Que sigue siendo la novena de causa de muerte a nivel mundial, que el 54% de los pacientes tienen complicaciones microvasculares, 27% de estos pacientes tienen complicaciones macrovasculares y 25% de estos pacientes tienen enfermedad renal diabética. Y esto sigue aumentando. Entonces, ¿qué vamos a hacer para detener esta epidemia? Cuando sabemos de que las instituciones no están prestando la atención debida, o mejor, digámoslo así, cuando le estamos llegando tarde a la enfermedad. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo mejor es prevenir, prevenir y prevenir. O sea, si nosotros de verdad entramos en una conciencia de prevenir la enfermedad, de prevenir la aparición de la enfermedad y todo lo que conlleva esto, por eso me detuve para indicarles a ustedes cuáles son las causas y cuáles son todas esas alteraciones en el organismo que pueden precipitar la aparición de la diabetes, pues obviamente vamos a tener mejores vidas saludables. Muy bien, algunas recomendaciones dadas por algunos consensos como la Federación Internacional de Diabetes. ¿Qué nos dicen ellos? Nos dice, identifique tempranamente pacientes de alto riesgo. ¿Sí? ¿Y cómo se identifican? Obviamente con tamizajes o encuestas de riesgo. Segundo, evalúe el nivel de riesgo. ¿Cómo se hace? Con los paraclínicos o exámenes de laboratorio, para hablar un solo lenguaje. Y tercero, ¿cuál es? Intervenga temprano para disminuir su riesgo. O sea, hay que intervenir tempranamente a estos pacientes para que no siga progresando la enfermedad. Aquí, ¿cómo nosotros podemos hacer esa detección temprana? Hay varios modelos. Yo tengo dos modelos o uso dos modelos en mi consulta para los pacientes. Bueno, ya algunos pacientes que de pronto no saben que son diabéticos, uso estos tamizajes, ¿sí? Aparte del laboratorio. Son encuestas que nos miden a través del grado de obesidad y algunos otros datos si el paciente tiene riesgo de desarrollar diabetes, y esta escala de FINTRIS que nos mide a través del índice de masa corporal y a través de otros parámetros si tiene riesgo de presentar diabetes, ¿verdad? Obviamente están los exámenes de laboratorio, como lo decíamos al inicio, cuándo es prediabetes, cuándo no es, cuándo es diabetes, ¿verdad? Y evaluar algunos riesgos que están asociados a la enfermedad diabética, como niveles altos de triglicéridos, niveles bajos de HDL, que es el colesterol bueno, cuando el perímetro abdominal, ojo con esto, cuando el perímetro abdominal está por encima en hombres de 94 centímetros y en mujeres de 84 centímetros, estamos hablando de obesidad visceral, y esa obesidad visceral está directamente relacionada con resistencia a la insulina. Entonces, ojo con ese perímetro abdominal. Cuando la presión arterial sistólica está por encima de 130, cuando la presión arterial diastólica está por encima de 85, cuando hay historia familiar de diabetes, como les decía, cuando hay enfermedad cardiovascular preexistente o cuando hay sedentarismo o síndrome ovario poliquístico y algunas otras condiciones que pueden predisponer la aparición de la enfermedad diabética. ¿Cómo nosotros podemos intervenir tempranamente? Lo podemos hacer con los cambios terapéuticos en el estilo de vida, indiscutiblemente. Es importantísimo y es una condición sine qua non. Si yo quiero corregir o intervenir tempranamente la aparición de la enfermedad diabética o el control de la enfermedad, ¿sí? Yo tengo que hacer cambios en mi estilo de vida. Eso se llama cambios terapéuticos en el estilo de vida. O sea, crear buenos hábitos, hábitos saludables. Dentro de ellos, ¿cuál es? Pues comprometerme, si estoy obeso, a perder peso, ¿verdad? Más o menos de un 5% a un 7%, ¿verdad? Del peso inicial. Actividad física, alimentación saludable. Es importantísimo estos parámetros para nosotros comenzar a, sobre todo, a atacar esa resistencia a la insulina que está muy relacionada con el sobrepeso, con la obesidad. Muy bien. Hay intervención farmacológica, obviamente tenemos fármacos hipoglicemiantes, tenemos la insulina, y mire lo interesante cuando nosotros podemos atacar tempranamente o intervenir tempranamente la enfermedad.
Con un 1% que nosotros bajemos la hemoglobina glicada o hemoglobina glicosilada, estamos disminuyendo un 14% el riesgo de infarto agudo de miocardio. Estamos reduciendo un 43% las amputaciones, o sea, la enfermedad arterial periférica. Estamos reduciendo un 12% el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Con solo reducir un 1% de hemoglobina glicada. Y el ejercicio, el solo ejercicio, una actividad física, ojo con esto, una actividad física no inferior a 40 minutos en promedio 5 veces por semana, me puede hacer reducción de un 1% de hemoglobina glicada. O sea, ¿vale la pena los cambios terapéuticos en el estilo de vida? Por supuesto que sí. Ahora bien, todo se resume a un enfoque terapéutico en 4 pilares, teniendo como base los cambios terapéuticos en el estilo de vida. Adicionalmente a eso, a esos cambios, porque es una condición sine qua non, a esos cambios terapéuticos, a esos hábitos saludables, le vamos a sumar 4 pilares. ¿Cuál es? El manejo del azúcar, el manejo de la presión arterial, el manejo de los lípidos, o sea, de las grasas en sangre, y el soporte con agentes, o sea, con nutrientes, medicamentos que ayuden a mejorar la función cardiovascular y la función renal. Muy bien. Pero ¿qué otras opciones tenemos? O sea, ¿será que solamente es la parte farmacológica? ¿Será que estaré yo esclavo de la insulina toda la vida? O sea, ¿qué otras opciones tenemos? Pues bueno, dentro de la investigación clínica, y es una razón también de estar acá con ustedes, es que tenemos un poderoso elemento de la naturaleza, que es el Ganoderma lucidum. El Ganoderma lucidum, como ustedes lo saben y los que no saben, los que están invitados por primera vez, les comento, es el hongo regenerador celular más poderoso que el mundo ha conocido. Fortalece todos los sistemas del cuerpo humano, ayudándolo a combatir múltiples enfermedades. Es importante que nosotros entendamos que el Ganoderma lucidum, por ser del reino fungi, o sea, de un hongo de la naturaleza, ¿sí? Se encuentra en todo el mundo. Pero se hicieron investigaciones y hay un biólogo muy reconocido a nivel mundial que es el doctor Leao Sun Se, quien hizo una investigación de más de 23 años en donde encontró que existían 200 variedades de este hongo en el mundo, pero que de esas 200 variedades, solo 6 variedades producían los beneficios a nivel del organismo, los cuales él comenzó a documentar e hizo de esas 6 variedades un extracto puro, un híbrido de esas 6 variedades y sacó el extracto puro de ese Ganoderma lúcido y de ese Ganoderma del cual nosotros estamos hablando hoy. Este Ganoderma lúcido tiene 200 nutrientes y 154 antioxidantes. Estamos hablando también de que entonces el Ganoderma lúcido, del cual estamos nosotros mencionando, es el rey de los antioxidantes. Y está publicado en muchísimos artículos, más de 2.500 artículos científicos y médicos están publicados en las principales revistas científicas del mundo, como PubMed, New England Journal of Medicine, Cochrane, en donde hay estudios que avalan esto que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Dentro de los beneficios del Ganoderma lúcido está el efecto antiinflamatorio, las actividades antimicrobianas antivirales, las propiedades inmunomoduladoras, regulador del azúcar en sangre, actividades antialérgicas, propiedades antitumorales, la función antioxidante, actividad reductora del colesterol, desintoxicación natural, efecto regulador de la presión arterial, le da energía al cuerpo y múltiples, pero múltiples funciones más que de pronto en otras instancias podemos comentar. Por ahora, lo más importante es que ustedes puedan entender que sus componentes, los componentes del Ganoderma lúcido, hacen que todas estas funciones se lleven a cabo. Y quiero resaltar algunos de ellos. Por ejemplo, el Ganoderma lúcido tiene polisacáridos, dentro de ellos los beta-glucanos que son potentes inmunomoduladores. ¿Y por qué hablamos de la inmunomodulación? Porque la diabetes tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con factores de tipo inmunológico. Y cuando hablamos de inmunomodulador no estamos hablando de que aumenta las defensas, estamos hablando de que equilibra la función del sistema inmune. Si el sistema inmunológico está hiperestimulado, lo regula, y si está hipofuncionante, lo regula, ¿verdad?
Produce entonces estos betaglucanos también un efecto hipoglucémico, o sea, reductor de los niveles de azúcar en sangre. Los proteoglucanos mejora la secreción de insulina por parte del páncreas, disminuye la producción hepática de glucosa y aumenta la eliminación de glucosa a través del músculo. El germanio orgánico es un potente transportador de oxígeno, también inmunomodulador y antioxidante. Tiene fibra alimentaria el cual hace que retarde la absorción de la glucosa. Por lo tanto, cuando se come cierta cantidad de carbohidratos, esa fibra alimentaria hace que esa absorción de carbohidratos no sea tan rápida, por lo tanto no se elevan los niveles de azúcar en sangre tan rápido. Tiene enzimas, proteínas y aminoácidos. Y sobre esto quiero resaltar la superóxido dismutasa, que es una enzima que interviene en el estrés oxidativo. Cuando se disminuye esta enzima, se presenta el estrés oxidativo. Entonces, el Ganoderma lúcido es rico en esta enzima, por lo tanto, la presencia de esta enzima va a reducir el estrés oxidativo y por ende va a reducir la inflamación a todo nivel. Tiene una lisozima que ayuda a controlar esa diabetes de tipo autoinmune, o sea, para esos pacientes, sobre todo pacientes tipo 1 de lenta progresión. Y tiene los triterpenos que son antiinflamatorios, potentes antiinflamatorios, disminuye factores proinflamatorios como la interleuquina 6, la proteína C reactiva, factores de necrosis tumoral alfa, ¿verdad? Es hepatoprotector, mejora el hígado graso y es cardioprotector. Y aún están en estudio múltiples otros componentes que todavía están en estudio en el mundo científico. O sea, que tenemos una herramienta, un elemento en la naturaleza que nos va a ayudar muchísimo para este tema de la enfermedad diabética. A nivel del sistema inmunológico, entonces fortalece y estimula el sistema inmunológico, protege la médula ósea ejerciendo beneficio hematopoyético, o sea, en la formación de células sanguíneas, estimula la producción de interferones y proteínas naturales, los cuales son importantísimas para mantener el equilibrio en el sistema inmune, estimula la producción de células NK, que son las natural killer, también llamada célula asesina, 100 veces más que un paciente o una persona que no esté tomando Ganoderma luz. A nivel del sistema cardiovascular, aumenta la cantidad de oxígeno transportado por los glóbulos rojos, ayuda a restaurar la inflamación que se presenta a nivel de las arterias, de las paredes de las arterias, es el endotelio, ayuda a disminuir la presión arterial en pacientes con hipertensión, disminuye la probabilidad de presentar infarto agudo en miocardio porque es cardioprotector, previene el desarrollo de placa aterosclerótica, disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos, disminuye la viscosidad de la sangre, disminuye la posibilidad de aparición de dilataciones venosas, ¿sí? Todo lo que son los trastornos circulatorios. A nivel de obesidad, ¿se acuerdan ustedes que la obesidad es un factor importantísimo de resistencia a la insulina? Pues bueno, el Ganoderma lúcido tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios que hacen que el adipocito no se inflame tanto y por lo tanto no genere todas esas reacciones metabólicas que se generan con la obesidad. Los triterpenos, que son uno de los componentes del ganoderma lúcido, inhiben esos nuevos adipocitos o formación de células grasas, ¿sí? El cordyceps sinensis hace que se oxide rápidamente a las grasas. El Ganoderma lúcido también disminuye la resistencia a la insulina, mejora a nivel de las células beta la sensibilidad a la insulina para que se exprese mejor, promueve la desintoxicación del hígado, mejora notablemente el tránsito intestinal, mejora la microbiota intestinal, que ese es un tema muy importantísimo que después lo trataremos, como la alteración, o sea, la disbiosis, la alteración de la microbiota intestinal influye muchísimo en la aparición de muchas enfermedades cardiometabólicas y también hormonales. Produce también el Ganoderma lúcido un efecto termogénico, o sea, ayuda a quemar grasa, a que no se acumule la grasa tan rápidamente como normalmente sucede en la obesidad. Muy bien, y esto fue lo que hizo el doctor Leao Sun Sen. Él patentó entonces ese extracto puro de ese híbrido de Ganoderma lúcido, ¿verdad? Es una fórmula completamente patentada y la hizo soluble en bebidas de consumo, como el café, como el chocolate, como el té, ¿verdad? ¿Quiénes de los de esta sala toman café? Yo creo que todos. Dicen por ahí que hasta la iguana toma café.
¿verdad? Entonces, ya no tenemos que cambiar el hábito ya está. Ahora la invitación es a que consumamos un café saludable para prevenir, acuerde que el enfoque es prevención, para prevenir la aparición de esta enfermedad de la cual estamos hablando hoy y para, para las personas que ya padecen esta enfermedad, poderla controlar, obviamente sin dejar los tratamientos propuestos ya por los profesionales de la salud. Muy bien, aquí están las diversas presentaciones. Normalmente yo recomiendo mucho las cápsulas de Ganoderma con una bebida, ya sea con el tinto o con el té, para estos pacientes que presentan la enfermedad. Y con eso hemos tenido muy buenos resultados. Hemos ayudado mucho a que estos pacientes mejoren no solamente la parte nutricional, porque acuerden ustedes que parte de ese imbalance nutricional es la causa también de la aparición de la hiperglucemia. Entonces, cuando comenzamos a nutrirnos bien con estos 200 nutrientes y estos 154 antioxidantes, le estamos dando esa nutrición a nuestras células para que se equilibren adecuadamente. Muy bien, esto era lo que quería comentarles hoy. Si hay espacio para preguntas, podemos tenerlas, Doc, y si no, ustedes dirán. Dime, Carlitos. mira, muy importante algo y es que, a ver, pues primero agradecerte por el espacio, que nos parece súper importante. Esas estadísticas me impresionaron, la verdad, o sea, es muy, muy, muy delicado el tema cuando no hay una buena conciencia, entonces que se hagan este tipo de escenarios para que la gente tome conciencia es bastante importante. Solo me gustaría que compartas un poquito con la audiencia desde lo que has vivido en Gano Excel. ¿Cuál ha sido tu experiencia en términos de resultados con el producto de manera cercana? O sea, ¿qué has podido experimentar tú mismo con tus pacientes, con la familia, que te hacen aún hoy por hoy estar dentro, promoviendo el producto, promoviendo las capacitaciones y dando conciencia? Ok, perfecto. Bueno, algo muy interesante y es que hay muchos tabúes con respecto a la enfermedad diabética. ¿Sí? Entonces, el paciente, por ejemplo, que es insulinizado y dice, doctor, a mí no me da insulina porque ya me toca toda la vida usar insulina y llegan con todos esos resabios y todas esas mentalidades. Y lo bonito de todo esto es que tenemos una herramienta importantísima y como testimonio puedo decirlo he logrado a través del uso del Ganoderma, como lo decía, en cápsulas y en algunas bebidas, en estos pacientes diabéticos, ir desmontando la insulina poco a poco. Tengo varios pacientes los cuales llegaron a mi consulta siendo insulinizados, o sea, pacientes insulino requirientes, así es como se le dice, pacientes diabéticos insulino requirientes, a los cuales le he comenzado a desmontar la insulina y se las he quitado a varios porque ya no la necesita, porque ayuda a controlar, como les decíamos, la producción de insulina por parte del páncreas, a regular y a mejorar esa resistencia a la insulina. Eh, a nivel, por ejemplo, de pie diabético, que manejo mucho pie diabético, el pie diabético es una enfermedad que es muy catastrófica porque cuando un paciente se amputa, no solamente se inhabilita o se minusvaliza una sola persona, se minusvaliza el paciente y el familiar que tiene que estarlo cuidando y transportando. Entonces, a través del Ganoderma lúcido hemos podido ayudar porque el germanio orgánico que está contenido en esto nos mejora la circulación, nos mejora la oxigenación y hemos logrado ayudar a muchos pacientes como tratamiento complementario al de base, como tratamiento complementario a mejorar estos trastornos circulatorios, pacientes que estaban con pie diabético, con esos dedos necróticos y todo eso, lo hemos podido ayudar para este tipo de cuadros clínicos. Ahora, pacientes diabéticos de novo, ¿qué son pacientes diabéticos de novo? Que son recién diagnosticados. Créanme que yo solamente uso los productos de GanoExcel, uso solamente el Ganoderma en sus diversas presentaciones en estos pacientes y hemos logrado controlar sin necesidad de usar metformina, sin necesidad de usar ninguno de estos medicamentos hipoglicemiantes orales. O sea, realmente tengo muchos testimonios y desde esa perspectiva eso me permite tener cierta autoridad para recomendar el producto. De hecho, una de las cosas que me permitió a mí demorarme un poco en el inicio
del proyecto empresarial fue el estudio del Ganoderma lúcido para poder, desde la perspectiva científica y de la certeza científica, poderlo recomendar. Y cuando comencé ya a recomendarlos y a ver los beneficios, pues obviamente yo dije, no, esto es maravilloso, vamos a seguirlo haciendo, pero ya entré en una segunda fase que fue, venga, hay algo empresarial aquí, me gustaría conocerlo. Y así fue como me incursioné también en esa parte empresarial. Las mejores referencias, y ya saben que en mí tienen una persona, un referente que les puede apoyar muchísimo en este tipo de casos, pero acuérdense, lo más importante que es, nosotros no estamos tratando pacientes. Acuerde que la clave es prevención. Si nosotros tomamos conciencia desde la prevención, vamos a ayudar a muchísimas personas a que no padezcan la enfermedad. Entonces, esa sería mi recomendación. Una última anotación, Doc, sería, de acuerdo a la experiencia que yo he vivido durante estos casi 14 años, no hay una dosis máxima de Ganoderma cuando hay cualquier tipo de diagnóstico o incluso cuando una persona está aliviada. Los estudios que tú has hecho frente a la parte médica corroboran esta información. Sí, sí, Carlitos, definitivamente. ¿Por qué? Porque el Ganoderma lucio, desde todos los estudios, siempre lo han considerado como un nutriente. Entonces, desde el punto de vista de la nutrición como nutriente, porque aquí les amplío un poquitico el concepto, por ser un superalimento, cuando hablamos de superalimento, estamos hablando que tiene tres condiciones importantes. Uno, que es un suplemento nutricional. Dos, que es un alimento funcional. Y tres, que es un alimento adaptógeno. Por tener estas tres funciones, el Ganoderma lúcido es considerado un superalimento. Desde el punto de vista de la nutrición, de lo que nutre a nivel celular y de la información que lleva a nivel molecular, es que se han hecho los estudios y no existen ni máximos ni mínimos. Lo único que se sabe es que el Ganoderma lúcido produce estabilización a nivel de las funciones celulares, llevando y trayendo consigo una mejoría y un equilibrio en la parte inmunológica, en la parte metabólica, en la parte cardiovascular y en todo donde se refiera a estos estudios. Por lo tanto, no existen ni máximos ni mínimos, o sea, porque es un nutriente. Lo más importante es que lo, lo, lo hagamos partícipe, ¿sí?, de nuestro componente nutricional diario, porque es que es el complemento, es lo que nos da esa nutrición celular para que nuestras células funcionen de manera adecuada y equilibrada. Y Hay una, una, la última. ha- hay una excepción y son pacientes de pronto ya con algunas enfermedades severas, ¿sí? Como el cáncer, en donde ya hay algunos protocolos establecidos donde se dan dosis ya altas, por ejemplo, de cápsulas de Ganoderma. Aquí todavía no ha llegado el GanoPlus, pero se dan dosis altas de Ganoderma, diga usted de 9, 12, 15 cápsulas diarias de Ganoderma, con el ánimo de producir un impacto de choque a nivel de las células de nuestro cuerpo para que se active la producción de células NK. Pero son casos excepcionales, son casos Ujú. excepcionales, pero no existe, la verdad, que haya esa dosificación porque pues no es un medicamento, es un nutriente. Sí, es básicamente lo que aguanta el bolsillo. O sea, mientras más cantidad, sobre todo cuando hay este tipo de diagnósticos, pues mucho mejor. Eh, y hay un paradigma, Doc, ahorita tú lo mencionabas por encima, pero quiero que tú hagas como hincapié en el tema. Es que el ganoderma es para enfermos. ¿Qué opinas vos de eso? No, 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 no. Precisamente, si nosotros lo enfocamos desde la prevención, estamos hablando de pacientes, entre comillas, saludables, o no digamos saludables, personas asintomáticas, porque es interesante cómo una persona puede decir, no, yo estoy tan sano que yo como piedra y no me pasa nada. Pero vaya, hágase un examen de laboratorio a ver si no resulta con triglicéridos altos, colesterol alto, o sea, no estaba tan sano como creía. El hecho de que haya ausencia de síntomas no significa que esté sano. Entonces, para estos pacientes o para estas personas que entre comillas se consideran saludables o se consideran asintomáticos, pues es mejor, ¿verdad?, hacer el aporte del Ganoderma lúcido
para prevenir la aparición de esta enfermedad, porque afuera, ¿qué más porcentaje de personas tenemos? ¿Enfermos o personas, entre comillas, saludables o sanas? Pues la mayoría son personas asintomáticas, son personas que no están enfermas, entre comillas, ¿verdad? Entonces, tenemos una gran población para poder prevenir la aparición de la enfermedad. Ahora, que se puede ayudar a las personas con diagnóstico de enfermedades, por supuesto, pero lo ideal es que si nosotros queremos hacer un ejercicio y un efecto mayor desde el punto de vista de servicio y desde el punto de vista de la prevención, pues hacerlo con personas que aparentemente están completamente sanas, que no tienen síntomas, porque de esa manera estamos previniendo, porque ¿quién de los que estamos acá puede decir que mañana va a amanecer vivo con toda la seguridad? Nadie, ¿verdad? Todos estamos expuestos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿sí? Cuando en nutrición, que hemos aprendido mucho de Elizabeth, nos damos cuenta cómo nosotros cada día le adeudamos más a nuestro cuerpo, ¿sí? Por la carencia de nutrientes que no le estamos dando en la alimentación común y corriente y tenemos que complementarnos con el ganoderma. Entonces, el solo hecho de estarle debiendo, adeudando nutrientes a nuestro cuerpo, ya eso está haciendo de que hayan cambios bioquímicos que pueden generar a posteriori la aparición de enfermedades. Y ya para cerrar brevemente, rango de edad de las personas que lo pueden consumir, Doc. No, desde los 3 meses de edad hasta que ya estén en el ataúd, antes de llegar al ataúd. O sea, no tiene límite, o sea, y cuando hablo de Genial. 3 meses de edad lo hablo porque pues no hay estudios, ¿sí? No hay estudios que soporten el uso del ganoderma en lactantes menores y en mujeres embarazadas. Pero hay personas que lo han consumido en el embarazo, hay personas que lo han dado a lactantes menores, ¿sí? En el teterito como complemento de la leche materna y súper bien. Lo que pasa es que no hay estudios que soporten, entonces como no hay estudios que soporten eso, pues uno no lo puede generalizar. Pero la verdad, por ser un nutriente de la naturaleza, se puede consumir a cualquier edad. No hay ningún inconveniente. Aquí está o estaba el doctor Héctor, que también decía, estamos para ser amigos, entonces por eso es la salvedad de que, pues, como no hay estudios, no se meta en líos, pero la verdad es desde la experiencia, como tú bien lo mencionas, en mi caso, desde la gestación hasta la lactancia, hasta, o sea, mi hija Celeste, por ejemplo, en el embarazo tomó todo el tiempo producto de mi esposa. Cuando nació, nació con estreñimiento, pues se demoraba mucho para darle el cuerpo y comenzábamos a disolverle media capsulita en el tetero, por ejemplo, con leche materna, ¿cierto? Y eso comenzó a inmediatamente ayudarle con el sistema digestivo y con todas las alergias. Entonces, Claro. yo estoy seguro de que este espacio, doctor, fue supremamente valioso para todos. Mil gracias. Yo creo que a todos nos dio muchísima claridad y nos alerta también para estar, digamos, con la prevención al máximo de esto que puede ser muy, muy grande. Manuel Gil acaba de hacer una aclaración ahí. A ver, Manu, pregunta porfa, que no te vi. Ah, ya la vi. Ah, ya. Sí, dice Manuel Walter. ¿Por qué el ganoderma de Ganoexcel sí lo puede consumir todo el mundo y cualquier ganoderma de la naturaleza no, Doc? Esto es muy Ah, ok, importante. Gracias, Manuel. perfecto. Bueno, primero porque es un híbrido de las 6 mejores clases de Ganoderma. O sea, en este híbrido, en este extracto puro de Ganoderma, van las 6 mejores clases de Ganoderma. Segundo, porque Ganoexcel se ha tomado la molestia, llamémoslo así, de producirlo en ambientes aéreos que no están con suelos contaminados, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Colombia hay en Boyacá, en Cundinamarca, hay en el Urabá, hay ganoderma, pero a ver, ¿qué ganoderma es o sea, cómo son esos suelos y qué clase de ganoderma es? En cambio, el ganoderma de Gano Excel es una fórmula patentada no solamente en el extracto, sino también en lo que tiene que ver con el cultivo. Son cultivos que se hacen aéreos con 100% de esterilización
¿sí? Son cultivos completamente orgánicos que no tienen ninguna contaminación para que nosotros los podamos consumir. De hecho, el sello halal que tienen todos nuestros productos certifica precisamente esa idoneidad que tiene el producto en cuanto a su fabricación, las buenas prácticas de fabricación. Entonces, De hecho, perdóname, señor, mi doc, ahí te voy a pedir, Manuel, que para cerrar el espacio nos expliques porque, digamos, en México hay una legislación importante en el tema de nutrición y nuestro producto cumple con un sello súper clave que es muy importante, pues, como resaltar. Y ya con esto terminamos, Manu. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Sí, buenas noches a todos. Sí, en México existe una legislación tiene que ver con el plato del buen comer y hacen referencia a la inocuidad alimentaria. Entonces, investigando la inocuidad alimentaria, aquí por reglamentación, lo que viene siendo la COFEPRIS, que es la instancia que autoriza los suplementos y los alimentos, básicamente cuando un alimento o un suplemento no es inocuo, o sea, puede causar cierta toxicidad, le ponen una leyenda que dice, este producto es responsabilidad de quien lo toma y quien consume o quien recomienda, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta en la investigación que nuestro producto de Gano Excel en Estados Unidos, de aquí y prácticamente a nivel internacional, es inocuo. Entonces, platicando con gente de la salud como el doctor Walter, pues fuimos investigando que sí, efectivamente, este producto lo podemos consumir de manera continua a libre demanda, pero no todos los ganodermas ni todos los suplementos se pueden hacer. Los nutriólogos clínicos con los que hemos platicado no recomiendan la suplementación de esa manera. De hecho, dicen que se corte a los 3 meses. Entonces, hacemos este tipo de aclaraciones en espacios como estos porque nos parece muy importante que la gente conozca nuestra ventaja competitiva también, la calidad del producto de Ganaxel, obviamente con toda la información que ya nos dio el doctor Walter, ¿no? Muchísimas gracias. gracias por tu comentario, Manuel. Está cerrado tu micrófono, Carlos.